Ahora que los agricultores están en el ojo del huracán de la noticia, nos llegan datos relativos a la producción de aceite de oliva en las almazaras extremeñas en los 3 primeros meses de campaña. Una campaña que ha visto mermada la cantidad de aceituna recogida debido a la menor cantidad de fruto que presenta la cosecha. Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la producción de aceite en las 134 almazaras de la región ha alcanzado las 55.800 toneladas, cantidad que se sitúa por debajo de la campaña anterior y de la media de los últimos 4 años. De esta producción, en estos 3 primeros meses, se han destinado 22.800 toneladas a la exportación, lo que supone un 40% del total producido, cifra que dice mucho de la potencia exportadora de nuestros productores. También sabemos que cuando ha comenzado a recogerse la cosecha había almacenadas 7.000 toneladas de aceites, es decir, la campaña arrancó con un 12,5% del total de la producción de la presente campaña. En una situación normal de mercado, este descenso de la producción conllevaría una subida del precio. Sin embargo, no es así. He consultado el histórico de precios y a día de hoy el aceite español tiene el precio más bajo de los 3 países con mayor producción de Europa, como son los italianos, que venden casi al doble del español, y Grecia, también con un precio superior. Algo pasa en el sector y posiblemente uno de los múltiples factores sea el precio de venta que imponen las grandes superficies alimentarias del país, que a menudo utilizan este producto como cebo para atraer clientes hasta sus superficies comerciales. El aceite de oliva es una muestra más de lo que pasa con el resto de productores. Cuando no es la imposición del precio, lo es del margen, que para los agricultores es bajo y alto para el resto de actores de la cadena de valor. Sin embargo, los distribuidores no quieren verse señalados como los únicos responsables de que ciertas producciones agrícolas se paguen en origen muy por debajo de los costes de producción y señalan que en unos casos los problemas tienen que ver con los aranceles de Trump. Ya ven cómo está el panorama, unos echándose las culpas a los otros. Solo espero que la solución no pase por una subida de precios a los de siempre, es decir, a los consumidores, que no tenemos culpa de nada. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, edición número 1092. Es miércoles, vamos a comenzar a arrancar hablando de este tema, pero también de otros muchos que tenemos en cartera y espero que nos dé tiempo a todos. Hoy están con nosotros Rafael Angulo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien hallados todos. ¿Cómo estás, Antonio Vélez? Buenas noches. El tiempo loco, pero tu editorial me ha encantado. Ahora hablamos de ella. Porque es que me ha dado todo el esquema, que más o menos coincide con el que yo tenía en mente, del primer punto. Las grandes superficies son, en algunos comportamientos, un terrible problema para la agricultura. Terrible. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues muy bien, estupendamente. Sin entrar en detalle, está uno estupendamente. Y me ha gustado también tu introito, tu editorial, sobre, como diría al alcalde Antonio, hay mucha tela que cortar. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué os parece esta situación que se está viviendo en el campo? Hoy, por cierto, ha habido una nueva protesta en Madrid de los agricultores. Sí, pero lo van a arreglar, ya lo van a arreglar. El problema del campo lo van a arreglar. Yo, primero, esto no es nuevo, esto es un problema antiguo, esto, ¿cómo se llaman? Problemas estructurales, que diría Antonio Vélez. Y estos problemas estructurales, yo el otro día hablaba también aquí, en nuestra querida televisión extremeña, por cierto, Maima, gracias por estar ahí, hablaba de lo que son los intermediarios en el fútbol, cómo estropean, es decir, y el daño que están haciendo a determinados jugadores. Pues si en el fútbol son dañinos, en la agricultura los intermediarios era, bueno, se puede decir porque a estas horas es para caparlos, es decir, es una cosa, pero tú dices, bueno, pero son dañinos ahora, son dañinos siempre, pero esto es el cuento de nunca acabar, siempre seguimos así. Yo entiendo los agricultores, bueno, aparte que tengo cuñados que en Don Benito están en el campo, pero claro, es que, porque el otro día se me ocurrió decir, bueno, vosotros os quejáis, pero el aceite sigue subiendo de precio. Bueno, y me echaron una bronca con toda la razón, dice, ¿qué quiere? Que lo dejemos en el árbol, como hay gente que está dejando aceitunas en el árbol. Eso es muy triste, Antonio.
¿Qué opinas? Hay cuestiones en las que el campo es puramente estructural, claro. De hecho, aquí alguna vez alguien dijo que la estructura de la propiedad en Extremadura es un grave problema. La atención a los pequeños agricultores, tú has dicho los productores de aceite, la propiedad media, la explotación media de agricultura, de propiedad media de agricultura en olivar, está en 3 y pico hectáreas. Nada más. La explotación media en Extremadura está en 3 y pico hectáreas. O sea, es un nivel muy sociable, pero no tiene los apoyos adecuados. Sin embargo, el sistema extensivo, las grandes propiedades que tienen toreros o banqueros o terratenientes, o, en fin, o aristócratas, pues tienen otro juego de comportamiento con las ayudas de la PAC, de una manera, de un nivel altamente escandaloso en algunos casos. Y no es porque Pepe Álvarez haya dicho lo que dijo del problema de terratenientes que hay aquí, evidentemente los hay, está claro, a fin de cuentas Extremadura, la propiedad proviene, dicho históricamente, de una reconquista tardía, algo que no ocurrió en lo que don Jaime I, en tu vieja tierra de Aragón y Valencia, el reino de Aragón, auspició un reparto más lógico de propiedades, pero la reconquista tardía auspició la concentración en encomiendas, en manos, en fin, en un sistema muy amplio, que luego la desamortización civil básicamente la destrozó. Y en vez de darle las tierras a los que tenían que habérsele dado en subastas pequeñas, en pequeños lotes, digamos, que eran los yunteros, fueron la aristocracia, la nobleza, la burguesía ascendente. Y eso es un problema. Pero bueno, eso es un problema que está ahí y está más que estudiado, no voy a descubrirlo yo, porque eso es un tema muy grave, pero históricamente se toca 1 siglo y medio atrás. Y es lamentable. Pero hay otras cuestiones que habéis tocado también antes muy bien, en relación a las grandes superficies, al juego de los productos. Cuando yo decía que el olivar, la explotación media está en 3 hectáreas y pico, significa que es un cultivo muy social, muy distribuido, y debería tener las ayudas consiguientes para ese fin. Luego están las viejas mafias italianas con los temas del aceite, que siempre han jugado con los volúmenes que nosotros hemos siempre trabajado básicamente en España, en mayor medida en el sur. Pero luego, claro, hay otro problema también añadido, porque aquí hay muchos problemas, muchísimos problemas. Por ejemplo, en la consideración social respecto de la agricultura, que es menor que la que puede ser una sociedad de consumo, el juego de las tecnologías, la compra de tecnología, los aparatos complementarios, los coches. La agricultura es muy barata. Alguien ha dicho aquí, quien habla, sistemáticamente, que España es un país que come muy bien porque gracias a un sector productivo agrario, industria agroalimentaria y bebida, mete en los mercados a precios muy baratos. Consecuentemente con ello, la gente de la comida no tiene un problema en la comida, nadie pasa hambre en España, nadie. Podrá tener hambre de consumo de navieras, de cruceros, de coches, de tecnologías punta, de lo que queramos, porque ahí es donde realmente se dirige en gran medida el gasto. Entonces, en cierto modo, hará falta reequilibrar todo esto y darle a la agricultura su peso, su respeto y su consideración, porque en ese juego también de utilizar la agricultura desde las grandes superficies para meter elementos cebo, sea leche o sea aceite, hay una de las cosas también de lo que es un juego muy bastardo en el manejo de la agricultura, y los agricultores están hartos. Otra cosa es que en este juego también haya, a río revuelto, ganancias de pescadores, hay que meter las cabras al monte de Pedro Sánchez, lo que sea, lo que sea. Todo ese juego que está ahí en una sociedad muy activa, muy sociable, muy de redes, muy de tal. Pero claro, aquí hay muchos problemas enormes. Que en ese juego Extremadura puede tener un punto en el mapa futuro, naturalmente. ¿Por qué? Porque tiene mucho suelo, porque tiene mucha agua, porque tiene un potencial de sumideros de carbono. Ayer venía un artículo en Profesor de la Universidad muy interesante respecto de ese tema, en el juego de que la lignina, la madera, son sumideros de carbono, los árboles. Extremadura puede tener un papel ahí muy importante en sus 4.200.000 hectáreas. Pero es un problema muy grave el trato a la agricultura, sin duda. Sí, brevemente, porque hace una semana, y es que lo ha citado Antonio Vélez, y si no lo hubiera citado igual ni lo decía, hace una semana llamé mamarracho a un tipo de la UGT que había dicho que los agricultores extremeños eran oligarcas terratenientes. No es un cualquiera, es el tal Pepe Álvarez el que ha dicho eso.
este tipo que vive de la mamandurria, que es famoso porque en una situación laboral anómala estaba de crucero, este tipo que a diferencia de los diputados que por ley tienen que decir lo que ganan, no dice lo que gana, y que ahora cuando pongan un impuesto a los más de 60.000 euros, a él se lo van a clavar, espero yo. Este tipo fue el que dijo eso. ¿Sabéis al primero que llamó oligarca terrateniente? A Guillermo Fernández Vara. ¿Por qué? Porque tildó de oligarcas terratenientes a los que criticaban el salario, el SIM famoso. Bueno, es que y uno que lo criticó fue Guillermo Fernández Vara. Pero este tipo, este pájaro, pero ¿cómo se puede ser líder de un sindicato? Ya están bastante desprestigiados, claro, desde que también metieron la mano en las cajas de ahorro y en Andalucía y tal, pero este tío ya está al tope, está a tope, 7.000 tíos oligarcas terratenientes, y el presidente de la Junta oligarca terrateniente, y tú de crucero, compañero. Yo no lo he escuchado exactamente así, pero bueno, yo lo he escuchado, Antonio. Pero sí quiero decir que el problema del salario no es el problema es otro. Y yo creo el que en problema ese sentido, es que seguramente Vara no quiso decir eso, y si dijo eso, pues en mi opinión se equivocó, porque no es el problema. Sí, de hecho, ha tenido que medio enmendar. Pero una cosa, que no es ese el problema. ¿Estás diciendo que los pequeños agricultores no tienen para vivir y ahora les vas a decir y tenéis que darle más sueldo a los que te van a variar las aceitunas? Pues ya me dirás cuál es el problema, amigo mío. Venga, a ver, Domingo. Pues los precios finales de la producción, los precios en origen. También, ¿no? Claro. Domingo. Ha dicho el ministro que va a garantizar ese tema. No, sí, el gobierno social comunista lo va a arreglar, porque lo primero que va a intentar es poner la capital de la nación española en Caracas, y en segundo lugar intentará acercarnos bastante a ese régimen dictatorial de ultraizquierda, de extrema izquierda de Venezuela. Ahora, habéis tocado determinados aspectos con un poco, me refiero, Rafa, cuando ha dicho lo de los intermediarios. ¿Qué viene a ser cuando, si salimos de aquí, nos vamos a tomar un vino o una Coca-Cola, una cerveza? ¿Cuál es el precio de coste que tiene el del bar, de la Coca-Cola, pongamos por caso, o de la caña? ¿Le costará la caña que nos pone a nosotros por un tubo de cerveza por 2 euros, 1,80, le costará al del bar 0,30? Es un ladrón, porque algo que compra a 0,30 nos lo vende a nosotros a 1,80, y no digamos ya si nos tomamos un cubata. ¿Cuál es el coste de un Cuba Libre? El coste real. Entonces, aquí se está haciendo mucha demagogia. Vamos a partir de la siguiente base, y es que el campo está mucho más modernizado que, por ejemplo, se nos quiere hacer contar. Yo entiendo que, y además es normal, que los grandes capitales urbanos inviertan en el campo. Y hacen bien porque además convierten al campo en algo productivo. Siempre se ha dicho, este tiene un montón de gasolineras y se dedica al tema del campo también. Este, que es un profesional libre en Madrid o un gran médico, ha comprado una finca y la explota. Hombre, pero si lo que está pasando con el campo, y es la realidad, lo que pasa es que es un tema tabú, no se encuentra mano de obra para el campo. Esa es una realidad, no se encuentra mano de obra para el campo. Y sabemos que hay poblaciones como Arroyo de San Serván, como Almendralejo, donde viven miles de rumanos que son los que trabajan en el campo. Pero a la vez se da la contrapartida de que hay decenas de miles de extremeños y de andaluces y de otros sitios apuntados como obreros del campo, que después no... ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que está sucediendo con el campo, y ha venido sucediendo desde que la PSOE montó lo del PER, es una realidad. Vamos a ver, me llamó a mí al día siguiente de nuestro programa, me llamó un policía nacional. Sabéis que en Mérida existió la 6ª compañía de la reserva, ahora se llama la unidad de intervención, los antidisturbios. Y este señor me decía, después de haberme pasado 15 años recorriéndome España entera haciendo servicios de antidisturbios, me parece una vergüenza cómo se portaron incluso los policías con los agricultores. Y yo dije y digo
que a esos policías le dieron rienda suelta y le dieron órdenes, y probablemente le darían órdenes de arrear todo lo que pudiera. ¿Para qué? Porque se vería que fueran pocos, no había más de 15, no había más de 15 policías. Eso, si en vez de estar gobernando un gobierno social comunista de extrema izquierda, ocurre gobernando Ciudadanos, ocurre gobernando el PP, o no digamos ya, ocurre gobernando Vox, desde luego ya estarían todas las televisiones, pero todavía todas las televisiones con el cuento y pidiendo la dimisión del ministro del Interior, de Pequeño Marlaska, pidiendo la dimisión de la delegada del gobierno, que por cierto creo que ha aprobado unas oposiciones un concurso siendo delegada del gobierno, lo cual acredita la gran valía que tiene, porque debe ser, vamos, increíble. Y después hay algo de lo que no se habla, y termino, director. España está compitiendo, porque aquí como somos tan progres, aquí estamos compitiendo con productos que se hacen en sitios como Marruecos, en Sudáfrica y en otros lugares donde no se respetan para nada los derechos y la dignidad de los trabajadores. No existe el derecho laboral y tenemos que competir con ellos. Entonces, esto tiene, como diría alcalde Antonio, tiene muchas trazas. Lo has dicho también, tiene muchas También. hijuelas, ya lo hablaremos. Vamos a pasar a otro tema. No, yo tengo una postilla. Pero sobre esto... Sí. Venga, rápido. Mirad, el Parlamento Europeo debatió 2 mociones. Quiero recordar que tenemos un extremeño que es europarlamentario, se llama Ignacio Sánchez Amor. No sé si sigue siendo presidente del PSOE local. Lo ha sido un tiempo, ¿verdad? Bueno, el Parlamento Europeo debatió 2 mociones en las 2 últimas semanas. La primera quería que se creara una comisión de investigación para ver qué ha pasado con los 347 crímenes, asesinatos por parte de la banda ETA que están todavía sin esclarecer. Son los socios de Bildu, ¿no? Esto salió gracias a los votos de los populares, conservadores europeos, Ciudadanos y PP, y con los votos en contra de los socialistas, incluido el de Ignacio Sánchez Amor, y de Podemos y por supuesto del PNV. Es decir, el PSOE hizo eso, no vaya a ser que se enfade el PNV. No obstante, la comisión salió. Pero paradójicamente, Nacho Sánchez Amor, que votó en contra de esta comisión de investigación, votó a favor al día siguiente de una moción que presentaron los catalanes para que los medios antidisturbios no intervengan en determinadas movilizaciones sociales. Es decir, los medios antidisturbios que no intervengan en Barcelona, pero en Don Benito sí que podéis mamporrear. Hombre, Nacho, esto no está bien. Ya sé que tú, en Bruselas me puedes ver, o sea que alguien te lo dirá, pero a mí me parece es decir, que los antidisturbios allí no peguen, pero aquí sí, estamos en lo de siempre. Pero ¿cuánto peaje tiene que pagar Pedro Sánchez para tener estos compañeros de cama? Que después hablaré de compañeros de cama. Venga, pues vamos a seguir hablando. Ahora vamos con un tema candente y preocupante como el del paro. Conocimos no hace mucho los datos de la EPA de 2019 y ayer conocimos los datos de paro registrado. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Extremadura ha subido en 4.133 parados en enero, un 4% más que el mes anterior, dejando una cifra total de desempleados en la región de 105.228 desempleados. En términos interanuales, el paro en Extremadura ha bajado en 939 personas el pasado mes de enero respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un 0,88% menos. Por otra parte, la Seguridad Social perdió 6.892 afiliados en Extremadura el pasado enero, un 1,75%, y sitúa el total de ocupados en 386.000. Con respecto a enero del año pasado, la afiliación se redujo en 28 personas, 0,01%. Preguntado por la incidencia en el paro de la subida del salario mínimo interprofesional, el secretario general de Empleo de la Junta, Javier Luna, ha respondido que lo sabrán cuando el Banco de España publique el informe respectivo en el mes de junio. Habrá que esperar, por tanto. En Mérida el paro subió en 390 personas en enero, un 5,86% más que en diciembre, por lo que el número total de desempleados se sitúa en la capital extremeña en 6.645.
Si comparamos los datos de enero de este año con los de 2019, el paro en la ciudad ha subido en 62 personas, un 0,93% más. Domingo, sobre el paro. Bueno, el paro no viene a ser sino una corroboración, una acreditación objetiva de que la política económica y la política social de este gobierno de extrema izquierda social comunista que nos quiere llevar a Venezuela, pues empezamos a ver los resultados. Hay una serie de temas tabú en esta nación de lo que no se puede hablar, como es la imposición del género, como es la desmemoria histórica. Bien lo has tocado, hermano Rafa, cuando has dicho lo de los 300 y pico de asesinatos que todavía no han prescrito y que ha cometido los socios, los grandes amigos de Bildu. Bildu, como todos sabemos, es uno de los resortes de este gobierno social comunista, ¿no? Los socios de la ETA. Y eso sí es memoria histórica. Sin embargo, queremos ir a la memoria histórica de hace 90 años, que ya eso ya sí que es historia, como la guerra de la independencia. Pero hay una serie de datos objetivos que van a seguir creciendo. La inversión en España va bajando. El gasto público va incrementándose. La subida del salario mínimo interprofesional va a conllevar todavía más paro y va a conllevar menos empleo. Y el nivel de endeudamiento va a llegar a unos límites insoportables. Yo entre de las muchas cosas que a Dios le pido, y desde aquí ya animo a que la gente rece, a quien sea creyente, es que no suban los intereses, porque como suban los intereses, no va a haber ni para pagar los intereses. Estamos llegando a un punto de la existencia, y ojalá me equivoque, existió la burbuja en los años 2007, 2008 y demás, y 2010, y la gran crisis. Aquí va a haber una burbuja de la deuda pública, que la van a provocar las administraciones. Aquí hay que moderar el gasto. Por supuesto, también la que se nos va a venir encima ahora mismo va a ser una subida de impuestos, tanto los directos como los indirectos. Esto, hoy por hoy, lleva muy mal camino en lo económico y en el desempleo, porque además merece la pena en muchas ocasiones cobrar una serie de subsidios o prestaciones a trabajar. E ineludiblemente la pequeña y mediana empresa, el autónomo, va a prescindir bastante de trabajadores porque no pueden pagar los sueldos. Si son tan sociales, podrían haber dicho, vamos a subir el salario mínimo interprofesional y lo vamos a subir de tal suerte que el trabajador se lleve el dinero, pero no vamos a subir la cuota de seguridad social. Y hay incluso una trampa en el IRPF que no se ha dicho, y es que quien cobre el salario mínimo interprofesional va a tener que hacer la declaración de la renta. Sabemos que hay unos límites mínimos, ya se sobrepasa el límite, con lo cual el gran beneficiado de todo esto es este gobierno social comunista. Los grandes perjudicados, el pueblo llano y la gente humilde a la que dicen que defienden. Antonio. A mí me gustaría que en estos temas tuviéramos una cierta comba de reflexión tranquila, porque yo creo que hay términos que no proceden, querido Domingo. O sea, aquí no va a haber nunca un gobierno social comunista. Lo hay. No, eso es. En la práctica no es. Este país tiene 32.000 euros, 33.000 de PIB per cápita. Eso es inviable. Y aquí nadie quiere irse a Venezuela. Venezuela se va la gente a millones, 5 millones han ido. O sea, que eso no es como subterfugio, vale, aceptémoslo, pero que en este debate yo creo que somos gente que podemos debatir en un nivel mucho más alto, en un diapasón mucho más alto, ¿eh? Yo personalmente estaba tremendamente preocupado por el feo que pudo hacerle Pedro Sánchez, al que yo he apoyado, porque creo que es un hombre que ha tenido una intención redistribuidora. Otra cosa es el juego de apoyos que haya tenido de una derecha que ha estado fuera de la concepción del Estado, de un centro que previsiblemente pudo ser y de 57 diputados se fue a 10, por no sé qué extraña carambola que no ha ocurrido nunca, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que puedo entender, y me preocupó que no recibiera a Guaidó,
La realidad es que Guaidó ha perdido su gran espacio, lamentablemente. Su chance, su pegada inicial, la ha perdido. Me pareció una pantomima también el juego del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que a fin de cuentas son actores secundarios, pero todos en un juego brutalmente degradador, erosionador del principio de los conceptos del gobierno, ¿no? Que también... Y sobre el dato del paro, que se nos va el tiempo. Bueno, pero en fin, yo vuelvo al hilo también diciendo que la agricultura no es solamente lo que pasa en Don Benito, son los complementos de renta en un espacio rural muy amplio y hay mucha problemática y me gustaría que la habláramos, me gustaría sinceramente... Ahora, volviendo al hilo de que tú planteas, Extremadura tiene un serio problema sobre el que debe reflexionar, serio problema, porque los datos reales de población, demográficos, son muy duros. Extremadura está ahora mismo en la población que tenía en 1920. En 1920, o sea, está en 1 millón poco más, en una población muy envejecida. Y lógicamente tiene que ser consciente de que 42.000 kilómetros cuadrados, poca población, implican muchos pueblos, implican acciones concretas. Y ese juego también obliga a pensar y a buscar salidas. Seguramente en un simplismo, que yo he planteado aquí algunas veces, el no hacer viviendas públicas, que se ha vuelto, hace años que lo vengo diciendo, muchos años, tú lo sabes. Curiosamente ahora es recurrente y ahora todo el mundo también. El otro día Celia Villalobos en un programa en televisión lo pedía. También la formulación de esa intencionalidad o de ese derecho desde el sector conservador, al que le honra pertenecer el Domingo, que es mi amigo y que puede aceptar mi crítica, creo que es necesario. Implementar viviendas públicas es fundamental. Se hizo en distintos regímenes. ¿Por qué? Pues porque fija población. Para gente que no tiene unos ingresos regulares, como podemos tener jubilados otros, le implica fijar población. Y empleo. Y entrar de lleno en el favorecimiento de los sistemas sociales de producción también. Y yo he visto que se le han negado ayudas, por ejemplo, a una cooperativa, a una entidad de trabajo social, como es una cooperativa de vitivinícola en Montanche, para comprar una despalilladora. Desde Adismonta o desde la Consejera de Agricultura. No me sirve. Cuando me responde al mismo tiempo una apreciación de los del atrio de Cáceres, que compran un palacio y le dan 800.000 euros. Claro, y a unas operadoras en Valdefuente, las hermanas Ruedas, le piden, no le dan una subvención para una almazara que va la gente a trabajar a maquila, que es un elemento muy social. Yo conozco el mundo rural y puedo hablar del mundo rural. Y en consecuencia sé que hay una serie de cuestiones que son verdaderamente preocupantes, porque o se redistribuyen las cuestiones, la riqueza en el medio rural, o se auspicia en el mundo rural recursos que puedan mantener incluso complementos de rentas que ayuden a la vida, o nos despoblamos en 20 años. Y entonces esto exige, sin entrar en mucho detalle, porque nos perderíamos, podríamos hablarlo, de lo que es el juego del agua, otras cuestiones, o del transporte público, o de los enlaces de ferroviarios. Y claro, todos son elementos que crean hándicap en el juego de una... Y entonces, pues lógicamente hay paro. Adelante, Rafa. Seré breve. El otro día se dieron los datos del paro. Salió por la Junta una mujer, no sé si señora o señorita, a valorar los datos del paro, un alto cargo de la Junta. Me quedé, digo, esto es un programa de humor. La Junta de Extremadura, a través de esta señora, ¿cómo valoró los datos del paro? Que 4.000 parados está mal, pero es que el año pasado subieron más. Esto qué cachondeo es, esto qué tontura bien pagada está diciendo esta mujer. Es decir, en vez de decir que esto es una tragedia, que oiga, que también cuando gobernaba Monago era igual de tragedia, no nos vamos a engañar, esta tragedia del paro la tenemos siempre, que 100.000 extremeños no trabajen, caramba, y que de esos 100.000 algunos no quieran trabajar, todavía está peor, pero a lo que íbamos, pero que la Junta diga que 4.000 está mal, pero el año pasado para más, hombre, me parece... Que no es una manera de hacer política. Yo no sé si Guillermo Fernández Vara, José Antonio Monago o Juan Carlos Rodríguez Ibarra han tenido las manos libres para formar su gobierno, porque lo que se llama, y por desgracia lo estoy viendo en algunos altos cargos de la Junta, pasó con Monago, yo me acuerdo cuando metió lo que ahora es de Vox, que antes era del PP, pasó, y ahora está pasando con otros cargos de la Junta que están no por su valía, sino porque son la cuota cacereña. Y es verdad. Y ha ocurrido la cuota cacereña que afecta a todos los partidos, Antonio.
al PSOE y al PP. Por narices hay que meter un tío de Cáceres para equilibrar el gobierno. Y después salen y te dicen esto, tonterías como esta. Bueno, vamos a quedarnos ahora con otro dato más positivo y amable de un sector que, sabéis, es un motor económico ya en la región, y sobre todo aquí en la capital extremeña, que es el turismo. El gasto de los turistas internacionales que se han alojado en nuestra región ha aumentado en 2019 un 25,52% respecto al año anterior, lo que sitúa a la región, a Extremadura, en la primera posición del ranking por comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados a partir de la encuesta de gasto turístico. En números absolutos, ese incremento del gasto se cifra en 56,5 millones de euros, pasando de los 221 de 2018 a 278 en 2019. Así, estos datos sitúan a la región en la primera posición del ranking autonómico. Esta encuesta también señala que la media del crecimiento del gasto turístico internacional en España ha sido del 2,82% y en 9 comunidades autónomas el crecimiento del gasto se sitúa por debajo de la media nacional. Según los datos que ha dado a conocer la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, en 2019 se han alojado en nuestra región un total de 344.000 turistas internacionales, que han generado 552.000 pernoctaciones en el conjunto de establecimientos de la región, y el gasto medio del diario del turista internacional ha sido de 154 euros en 2019, cosa que no está nada mal. Estoy totalmente de acuerdo con don, se llama Francisco Martín. Paco Martín. Paco Martín, que antes de tener responsabilidades políticas era trabajador de Cáritas en Plasencia. Y los datos son buenísimos, eso yo no lo voy a negar. Teniendo en cuenta además lo que ustedes, amigos de Televisión Extremeña, y nosotros sabemos, que tenemos una mierda de tren y que hay aviones que vuelan Badajoz, Talavera, Madrid, y que un globo aerostático llega antes. O sea, teniendo esos malos datos, esos malos servicios, fíjense ustedes los bien que nos va el turismo. Pero tiene razón Martín, es un dato muy bueno para Extremadura y para su economía. Y además ahora puede que esté mejor porque como con el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el virus este? Oye, el coronavirus. Gracias a que el coronavirus ha incrementado el miedo a volar, ya hay gente como la alcaldesa de Barcelona que dice que no se vuelve a montar en un avión. Por cierto, Domingo... Bueno, ha llegado más allá, quería quitar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Domingo, después me tienes que contar cómo a estas alturas todavía no han echado la culpa del coronavirus al cambio climático. Están un paso, ¿eh? Están en ello, están en ello. La estafa del cambio climático provocado por el hombre. Esa es la definición correcta. Pero fijaros qué cosa, si en Extremadura, ahora voy a hablar en serio, sin que sirva de precedente. Dicen en mi casa, papá, las veces que abres en serio levanta la mano. Digo, pues entonces le iba a levantar pocas veces. Hablando de medio ambiente, es que Extremadura, gracias a Dios, tenemos un medio ambiente en nuestras dehesas. Hombre, no vengan ustedes en julio o en agosto, que también lo debemos de explotar, ¿no? Y lo hemos tocado otras veces. Pero insisto, pese a las carencias en medio, ahora que la gente no se va a montar en avión, pues los extremeños llevamos toda la vida sin montarnos en avión. llevamos ventaja, ¿no? O sea, que la gente que venga más a Extremadura. A ver, Domingo. Los datos que has dado, director, han sido 344.000 turistas, 552.000 pernoctaciones. Eso no da ni a 2 noches por turista. Es decir, el turismo que viene aquí es un turismo de muy corto, de muy pocos días. ¿Por qué? Bueno, pues porque los paquetes de turismo están donde están. El otro día, escuchando a Carlos Herrera en la publicidad, que te la tienes que tragar dobladita, pues había un anuncio de Renfe. Entonces anunciaban el precio para Barcelona-Castellón, es decir, el corredor del Mediterráneo. Ahí es donde está la clave de cómo, con los colaboradores necesarios, que han sido tanto el PSOE como el PP, han permitido e incentivado que en la nación española, bueno, y los colaboradores necesarios que han sido los respectivos presidentes y gobiernos de las distintas regiones de las comunidades autónomas afectadas, Castilla-León, Extremadura, Andalucía, en fin. ¿En qué? En que se ha permitido que haya solamente unos pequeños rincones de la nación española que han sido y siguen siendo privilegiados. Y lo más gracioso es que seguimos votando nuestros parlamentarios extremeños
siguen votando a favor de los privilegios de las regiones ricas, ya sea la catalana, ya sea la valenciana, ya sea la de las provincias vascongadas. Eso es una realidad. Estamos en plena sumisión. ¿Que hay que alegrarse de estos datos? Sí. ¿Pero qué significan estos datos para lo que es el turismo en España? ¿Qué significa? Lo has comentado, Rafael, y muy bien. Aquí ir en tren es una odisea. Ir en tren es una odisea. Menos mal que tenemos algunas autovías. Menos mal. Pero que todavía viajar en tren en Extremadura sea casi peor que hacerlo desde Biafra o en Marruecos. ¿Que hay que alegrarse? Claro que hay que alegrarse. Pero los datos todavía son muy insuficientes. Por eso, alcalde Antonio, desgraciadamente, nuestra gente, nuestros hijos, se van de Extremadura en cuanto pueden. Porque estamos haciendo y ganando las oposiciones para ello. Bueno, recientemente, hablando del tren, se han puesto, no sé el número, estaba buscando un número concreto de billetes, pero son muchísimos, para promocionar la alta velocidad low cost entre Madrid y Barcelona a 10 euros. A 5, perdón. Bueno, han llegado a 5. Eso, ahora están a 10. Bueno, sí, ahora están a 10, efectivamente. Antonio. No, estoy de acuerdo contigo, Domingo. Lo he dicho antes, la situación de Extremadura es francamente muy complicada. Yo he dicho sistemáticamente que propiciar vivienda para la gente joven de 30, 40, 50 metros, las familias son más chicas ahora, salvo la de Rafa, pues propiciaría una fijación al territorio. Estoy totalmente de acuerdo. Critico al director general que si es de Plasencia, como ha dicho Rafa, otro de la cuota, pues, cuota cacereña, otro de la cuota, que no defendiera el Plasencia Astorga, el ferroviario. Y quisiera hacer una vía verde, no lo comparto en absoluto con él, además incluso creo que lo he dicho en más de una ocasión. Hay que enlazar Plasencia con Astorga, el ferrocarril, las comunicaciones son vitales, nadie se sorprenda de que haya un fuerte incremento de visitantes, porque cada vez más nuestra dependencia de Andalucía, de Madrid, con 15 millones entre ambas, es fundamental y hay mucho turismo extranjero residentes en esas zonas. Y concretamente un eje, o sea, de la estación de Cercadilla de Córdoba a la de María Zambrano de Málaga, hay un servicio AVE que tarda 50 minutos por el Valle del Guadalhorce. O sea, 50 minutos, por donde va el ferrocarril, por Antequera, 50 minutos. Nosotros llegaremos a Cabeza del Buey, al Morchón, en menos de una hora, cuando esté ya todo en orden. Llegamos sin problema. Otro día estaba con Ángel Caballero, que tendrías que invitarlo más veces para que hablara de ferrocarril. Y el tramo, el ferrocarril Córdoba, Almorchón Córdoba, hay que reactivarlo urgentemente, porque la central de Puente Nuevo, al lado del río Guadiato, en Peñarroya, la van a cerrar. Es una central de carbón que viene de la zona de Puerto Llano, de la zona de Almadén y por ahí, y lo queman allí en la central de Puente Nuevo, en Peñarroya, en el río Guadiato, y ese carbón que viene de la zona de Puerto Llano y tal, significa todos los días 1 o 2 convoyes de ferrocarril entre Almorchón y Peñarroya. Sí, que está en uso. Está en uso. A final de año lo cierran, porque cierran la central. Adif ha dicho que va a seguir. Ese tramo es fundamental, son 128, 130 kilómetros de Almorchón a Córdoba. Falta el tramo, uno de Cerro Muriano, unos kilómetros que estropearon para hacer la ampliación de la salida de Córdoba, de la vía de salida. Y entonces, y la Junta de Andalucía quería arreglarlo. Ese tema hay que resolverlo, porque implica una conexión con Málaga desde Mérida, desde el centro de Extremadura, de poco más de 3 horas. Eso, igual que Mérida-Sevilla, es fundamental. Todo ese juego de elementos resulta fundamental, como jugar, por supuesto, en papeles ya locales con la adaptación del patrimonio, del potente patrimonio arqueológico que hay en Mérida. Pero claro, difícilmente vamos a tener eso, y lo digo abiertamente, aunque se moleste gente del consorcio, si metemos bajo vigas el enorme yacimiento que hay al final de la calle Pedro María Plano con Calderón de la Barca. Ahí hay unas columnas en la calle monumentales, o unas basas de columnas, me da igual, como pasó con el Foro de Sagasta, y hay cuestiones en las que hay que aflorar. Los sótanos que en un momento determinado se hicieron, o algunos aceptamos, hoy ya no sirven.
Los sótanos no pueden ser los elementos donde se guarde el pasado. Y ahí hay un espacio cercano al foro de la colonia, pegado al templo de la calle Holguín, de la calle Viñeros, y eso es un espacio monumental impresionante y se va a quedar en una obra metido debajo del... Entonces, todo ese juego de cuestiones que a nadie le sorprende, le sorprenda que el tirón que tiene Extremadura turísticamente va a ser cada vez mayor. En Mérida, Domingo, has hablado de las pernoctaciones. Hay 2 nombres propios gracias a los cuales el turismo en Mérida supone, gracias a sus empresas y a sus trabajos, el turismo en Mérida aumenta y gracias a ellos las pernoctaciones. Son Jesús Cimarro y Carlos Lobo. ¿Por qué? Porque el que viene al Teatro Romano o al Stone Music, hombre, si eres de Extremadura todavía te puedes ir a las 2 de la madrugada a tu casa, pero el que viene de Madrid y de Bilbao o de toda España al festival tal, se queda a dormir en Mérida. Y me parece de justicia, lo hemos dicho otras veces, que gracias al Festival de Teatro y gracias al Stone Music, Mérida mejora muchísimo. Esa es tu opinión, no la mía. Yo no creo que Cimarro haya inventado el festival. Es tu opinión. Pero que lo ha potenciado es tu opinión, y que no lo es la sacó mía. de la quiebra, vamos, No, eso bueno, es eso un sería un problema de las instituciones. Pero Antonio, o de la banca. ¿hoy qué te pasa? No. ¿Que has llegado a negar que el gobierno sea social comunista? No. Entonces, los de ultraizquierda de Podemos, ¿qué Hoy son? no me ¿qué pasa esto? nada, ¿Y el Rafael. Garzón qué es? ¿De qué partido No me pasa es? nada, es que yo no estoy en la teoría que tú planteas de que Cimarro ha salvado el festival, ¿no? Ha hecho otro festival, al que se Perdona, hacía antes, que debía 6 millones de euros. Si es que debía estar la luz. pero no lo debía él, lo deberían otros. No, claro, los anteriores, y él es el que los ha A pagado. Cimarro le viene Él es muy el que los ha bien pagado. el marco de Mérida. No climatiza, no tal, hace las producciones aquí y las lleva luego, las hace circular en todo. En eso no vamos a estar de acuerdo, querido Antonio. Bueno, pues vale. Hasta ahora. Pero es tu opinión y la mía. Mérida se vive bien. El hecho es que, lo hemos constatado hoy, que se ha celebrado un cumpleaños de una nueva centenaria en Mérida. Son 7 ya las centenarias, creo que tu madre está entre ellas, ¿no, Antonio? Sí. Son 7 las personas centenarias que viven en Mérida. Son Solo 6 7, mujeres. Solo 7. ¿Te parece ¿Mujeres, poco? mujeres creo que son todas? ¿O? No, 6 mujeres y un hombre. Bueno, 7 ¿Y centenarios. cuál es la censados. decana o el decano? ¿Qué edad tiene? Carmen ha cumplido 100 años este año, vive en Juan Dávalos No, pero la decana, Altamirano. la más vieja de todas, ¿cuál es? Hasta ahí no llegamos todavía. No tenemos ese dato. Pero bueno, oye, que 7 Mi madre centenarios tiene no está mal. 103 años, lo hizo el 15 de octubre del 19. 103 años, yo creo que hay personas mayores. ¿Y te parecen pocos 7? Me parece ¿Centenarios? poco, yo pensé que había más. Yo pensé que había unos 15 centenarios. por ahí. pues vida, salud y mucha dignidad para todos. Pues claro, hombre, eso Felicidades. por encima de cualquier Felicidades. otra cuestión. Eso está claro. Luego la opinión que tengamos cada uno de las cosas, llámese festival de teatro o estos festivales, es otra historia. Bueno, Está claro. venga, rápidamente, a quien corresponda, por favor, un minuto. Voy a empezar por lo último y nuevo. Espero que lo que voy a decir haya sido flor de un día. La isla, esta mañana, a las 6 no estaba iluminada. Tengo la impresión de que esta noche no ha habido iluminación en la isla. Espero que sea cuestión de flor de un día, haya habido algún tipo de avería, algún tipo de problemilla y que lo solucione. ¿Por qué? Porque la isla está siendo muy utilizada en horas en las que no hay sol, sobre todo en invierno. Y también a primera hora. Hay gente que a las 6 de la mañana se va a la isla. Incluso yo siendo partidario de que debiera haber un horario, establecer unos cerramientos en todo ese camino, porque toda la noche no debiera estar abierta, lo mismo que pasa en el Retiro y que pasa en tantos parques y parques que tienen sus horarios. Vuelvo a decir, Mérida está mal iluminada. Vamos a tener que empezar a hablar de Mérida la Oscura. Mérida la Oscura. Repito lo de Teniente Flonesta, el paso de cebra que no ponen y los 2 contenedores que ahí siguen. Debe ser bastante difícil, alcalde Antonio Rodríguez Osuna, de dar esa instrucción. Y simplemente para que los peatones puedan cruzar por donde tienen que cruzar. La calle Teniente Flonesta, la del cuartel, para que nos entendamos, es una calle muy concurrida peatonalmente, sobre todo hasta donde estaba el cuerpo de guardia, la puerta principal, porque ahí ya sigue la gente andando a través de la avenida de Juan Carlos y llega al paso subterráneo para irse a la zona de la Antigua, y llega a avenida de Juan Carlos también, pasando por el subterráneo.
Esa es una zona muy concurrida. Pues bien, la calle Teniente Flonesta, al igual que otras muchísimas calles, tienen muchas baldosas sueltas. Y eso hay que remediarlo. Mérida, perros. Perros siguen yendo sin correa. Muchos de ellos sin bozal, debiéndolo llevar. El festival de excrementos de perros, ya eso se ha convertido en un festival. En un festival, y no se recogen los detritus. ¿Qué va? Tenía que pasar como se va a empezar a hacer en Badajoz. Vamos a copiar lo bueno de Badajoz, que dice que van a repartir bolsas para limpiar los pis con jabón, agua y jabón. Eso tiene que ser obligatorio. Reitero, paso peatonal al tanatorio. Y finalizo, no por esto es nuevo, pero no por esto deja de molestar y deja de provocar situaciones de mucho riesgo, los patinetes y bicicletas por zonas peatonales. Lo último que yo he visto es a un padre con su hijo de unos 4 años, los dos en el patinete, por direcciones prohibidas y por encima de la acera. Y nadie va a decir nada. Parece que la policía local brilla por su ausencia. ¿Habrá que controlarlo? Bueno, Antonio, Bueno, ¿tenemos noticias de los senadores de la Puerta de la Villa? muchas. Pero primero voy a dirigirme al alcalde, porque ayer dijo que está buscando un lugar para ubicar la policía municipal. Yo le sugiero que utilice el silo. El silo, aparte de la catedral que es el silo, tiene más de 500 metros de edificaciones de carácter administrativo residencial, unas construcciones magníficas. El silo está en Cabo Verde, sale a la policía andando al centro, sale a los sistemas de comunicaciones de la variante grande de los puentes, o sea, es un sitio perfecto, perfecto. En consecuencia, yo creo que y además permite que esa catedral, que alguna vez tendrá que tener el uso que muchos pretenden, o pretendemos, pueda estar ahí perfectamente tutelada, bien como ejemplo de arqueología industrial poderoso, o bien como lugar donde se asiente un gran museo, un gran espacio complementario. Por cierto, como el alcalde dijo aquí en tiempos, con nosotros, en esta tertulia, que el silo iba por él para hacer, ya veríamos todos qué hacíamos, pues yo le ruego que nos informe qué hay al respecto. Y digo, el silo de Córdoba, Wikipedia, silo de Córdoba, gemelo de Wikipedia. Grande como el de Pereira. Sí. En 2015 fue declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento. O sea, la Junta de Andalucía lo declaró en 2015 bien de interés cultural con la categoría de monumento. Y el FEGA, el Fondo de Garantía Agraria, que quiere o ha querido vender o quiere vender por 4 duros, por 700.000 euros, poco más, el Fondo Español de Garantía Agraria cedió el silo a la Junta de Andalucía en 1996, siendo actualmente utilizado como almacén del Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad. Ese es el fin que tiene este silo. Esperemos que no vayan los tiros por otro lado. Eso es lo que respecta a este tema, porque yo creo que la Policía Municipal, creo sinceramente, si dependiera de mí, la ponía ahí. Vale. La tenía ahí, porque están... Y luego, los senadores de la Puerta de la Villa han entrado con mucho poderío. Mucho brío. Mucho poderío. Seguramente el sol ya que calienta, anima los cuerpos, la primavera la sangre altera, la estamos viendo... Me dicen, de aquí, de este solar que hay en la Puerta de la Villa, donde se derribó un edificio, que es un elemento que supongo que se pensará en algo con él, salen ratas. El solar que está vallado. El que está vallado, sí, salen ratas. Al lado del kiosco de Leo. Se meten por donde, dice, cuando estaban aquí... en un proceso de expropiación. Perfecto, yo me encanta porque además yo creo que es igual que el silo, 700.000 euros. Es más, si lo hubiera vendido el FEGA, que vaya al retrato el ayuntamiento, que lo expropie por 700.000 euros. Eso tiene que ser del pueblo, no de nadie, del pueblo. Salen ratas de ese espacio, que lo oigan, que se está en proceso de expropiación. Dicen que les parece, están muy molestos porque a los funcionarios le van a subir el 2% y a los jubilados le han subido el 0,9%. Lo digo en vuestro nombre, me lo habéis dicho. Es verdad, oye, mi madre lo ¿Y en dice. el mío? Mi madre lo dice también. ¿Y en el mío? Está muy enfadado los jubilados porque se le han subido a los funcionarios. Me dicen que diga, el senador jefe Molina, tal, que diga claramente, Coto Cordero, los que están, muchos, se juntan ahí una playa muy importante. Me dicen que diga que están muy molestos también porque en los carnavales las comparsas no van a tener stand para hacer sus atenciones.
Que había y que van a las por lo casetas, visto, sí, lo van a ya hacer lo han todo quitado. conjunto. Bueno, pues ellos están molestos y me dicen que lo diga. Y por último, que en la calle Berzocana, esta mañana he visto que estaba todavía ayer, en la calle Berzocana, en el entronque con, me lo han dicho ellos, en el entronque con San José, y yo me acerco, efectivamente estaba allí, que hay allí una clínica, un centro de fisioterapia. Sí, sí, correcto. Al Al lado de la óptica Chacón antigua. Torrado se llama. Dice que había un excremento masculino, una mierda. A lo mejor era de perro grande. Desde el sábado, digo. Pues, A lo mejor era de perro grande, ¿eh? No, no, es humana. Oye, Bueno, ¿tienes algo es humana. para quien Pero corresponde a no tengo Rafa? tiempo, me temo, ¿no? Oye, el concepto minuto creo que Antonio Vélez y Domingo Hidalgo no acaban de entenderlo. Tendremos que hacer un simposio para que lo cojan. No, si pequeño. encima Pero vamos ya, Muy venga. rápido. no hablo yo y vas a hablar tú A ver, otra vez. Rafa. Estoy totalmente en contra de que los agricultores quieran cortar las carreteras. Ni los agricultores, ni los CDR, ni nadie. Libertad de circulación. Muy bien. Rafa, No, yo ya no digo nada. venga, pues entonces nos vamos, señores, porque ya hemos cumplido nuestro tiempo de sobra. Así que gracias a Rafa Angulo, hasta la próxima Hasta la semana. próxima. Gracias a Antonio Vélez, Un hasta placer. la próxima semana. Y Domingo Hidalgo. Paz lo y mismo. bien, gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención y su cariño también que nos muestran diariamente, lo digo en la calle, porque me paran y nos muestran su cariño la gente que nos ve a través de este canal, de esta su casa, Televisión Extremeña. Instarles como siempre a que nos sigan a través del mundo cibernáutico, de las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también de la página web www.televisionextremeña.com, donde pueden encontrar este y otros programas como Romanitos, por ejemplo. Le instamos a una nueva edición del Picota, será mañana jueves en torno, como siempre, a las 10 menos cuarto de la noche, aquí en TDT, en esas mismas redes sociales, en esta multiplataforma. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.